Muchas gracias, compañero Joel. Bueno, muy buenas noches con todos ustedes. Bueno, gracias por estar en este medio virtual, cuyo mi nombre es Fran Roger Quispe Flores. Soy de la carrera de Computación e Informática, segundo semestre del Instituto de Educación Público de Sicuani. Bueno, nuestro equipo está totalmente agradecidos por estar presentes. Bueno, quiero contarles también acerca de quiénes nos trae este curso. Gracias al Instituto Vilcanota, en especial a la profesora Rosa Luz. Bueno, gracias. Como último, les voy a hacer las reglas de esta capacitación. Por favor, al momento de la capacitación, por favor, no es inconvenientes de que una interrupción o si no, que activen el micro. En ahí todo, en ahí es donde cuando activan el micro, alguien, ellos molestosos, en ahí es donde todos desconcentra. Bueno, y como último, si tienen algunas dudas, nosotros ya al final de terminar la capacitación, nos dejan unas preguntas si tienen dudas. Ahí nosotros los responderemos. Muchas gracias. Les voy a pasar a mi compañero Wander, Ocansaya. Espero que se encuentre. Les voy a pasar a mi compañero Wander. Muchas gracias. Eso sería todo. Ya, buenas noches. Y ¿alguien me podría confirmar si el audio está bien?
para empezar de una vez con la sesión. Sí, se escucha, compañero. Estación de a las, bueno, les da a conocer sobre jugar y es de cómo funcionan nuestras computadoras. Es muy común escuchar decir nada de internet, nada de cómo se hace una computadora, ya que es muy complejo y difícil. Pero esto es totalmente falso. Las personas que crean software, que crean redes, que crean internet, ellos sí saben, y en este curso les vamos a enseñar lo básico sobre ingeniería de software. Cómo funciona cuando desde nuestro ordenador, le envío un Gmail y esta llega a su celular en un minuto. Una persona va a la nube de internet y ¡pum!, le llegó a su teléfono una notificación. Y en esta notificación, ¿qué dice? Bueno, la notificación nos dice que la nube no existe. La nube es el computador de otra persona que no es tuyo, pero que está siendo compartido. Lo que realmente pasa es que nosotros tenemos un laptop, escribes un email y oprimes enter. Justo en ese momento se activa es que al momento de oprimirlo, manda una señal eléctrica hacia la tarjeta madre, a la placa de tu laptop, interceptado por el procesador, también conocido como CPU. El CPU es el centro de lo que hace nuestro computador, tu computador. Básicamente es un chip que procesa señales eléctricas y operaciones matemáticas donde se ejecuta el código de programación. El teclado le dice al CPU, ocurrió algo a través de la tarjeta madre. La madre es una placa electrónica donde van todas las señales de todos los dispositivos que funcionan con electricidad. Una vez que el chip CPU recibe la señal eléctrica de que la tecla Enter fue oprimida, le manda a una capa más arriba donde ahí funciona el sistema operativo. Hay muchos tipos de sistemas operativos. Ya, asumamos o démosle que en este caso el laptop era un Windows. Windows a través de la CPU recibe la señal de que el teclado fue oprimido. Windows entiende de que un teclado y la señal significa, porque Windows y todos los sistemas operativos tienen capas de software diseñadas para entender las señales eléctricas de dispositivos externos de hardware. Este tipo de capas se llaman los drivers. Una vez capturado el email, tenemos que enviárselo a alguien para que haga algo. A este sistema operativo entiende de algo que se llama estado. Estado es el lugar donde estoy, donde están, donde estamos. Si estábamos en un navegador Gmail, oprimes en estamos y está en el navegador, por ende el sistema operativo se une a una superior más y en esa capa es la capa del software en el que corre. El sistema operativo le envía al navegador la señal de que alguien ha oprimido Enter. Asumamos que ese navegador era Google Chrome. Google Chrome es un navegador que entiende una capa de software más arriba. Está aún más arriba del software que corre en el Internet. El Internet normalmente, de cara a los usuarios, usa algo que es la tecnología de frontend, que son el HTML y el script. El HTML es el representante del botón enviar y JavaScript es el que hace algo. Por eso, primero, el navegador a través del CPU representa el botón de enviar, pero
como vimos que estamos escribiendo un email y lo primero que hicimos fue oprimir Enter, lo que recibimos una señal que significa enviar el email. Así funciona toda la programación. En el caso de JavaScript, va a tomar todo lo que nos y va a encapsularlo, lo va a juntar, lo va a unir para poder enviárselo a y lo que realmente pasa es que JavaScript usa una cosa llamada API. API, programadores, para poder comunicarse entre sin hablar entre ellos. Es como una comunicación psíquica, ¿ya? Los navegadores le dijeron a los programadores, nosotros vamos a crear una API que se va a llamar Ajax. ¿Qué significa Ajax? Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML. Ya, bueno, el navegador le dice a los programadores, con Ajax ustedes pueden enviar cualquier cosa a un servidor en Internet sin necesidad de poder recargar a la página. Y esa cosa, ese es nuestro API. Igualmente, hay muchos API, por ejemplo, una API de Stripe que para poder recargar con tarjeta de crédito, digamos, tú me mandas a través de Ajax los datos de una tarjeta de crédito y mi API los captura y los procesa. Hay muchos tipos, y mi API, hay muchos tipos de API. En este caso, nosotros vamos a usar múltiples de ellos. Ajax lo que realmente es que va a tomar todos los datos que yo escribí como usuario. Todo el Gmail que yo estoy escribiendo lo va a tomar, lo va a copiar, los va a encapsular, los va a juntar y se los va a enviar al servidor. Bueno, se preguntarán, ¿cómo es que Ajax los encapsula? Hay muchas formas y esas formas se llaman formatos de archivo. Cuando ustedes guardaron, digamos, una imagen, al final sale .jpg, ese es el formato del archivo. O cuando nosotros guardamos un archivo de Word que usamos el .docx, y cuando compartimos información por Internet, hay muchos formatos. Uno que se llama HTML, otro que es XML y otro, el más utilizado, es el JSON. Lo que hace Ajax y JavaScript es encapsular los datos, lo junta en JSON. JSON lo envía el Gmail y lo envía a través de Ajax. ¿Y por dónde se envía? Bueno, hay tubos llamados protocolos y existe un protocolo de transferencia del hipertexto. Este protocolo se llama HTTP. HTTP es muy interesante, es el que está al principio de todos los sitios web. Y allí nosotros vamos a otra capa más, que sería conocido como la capa de Internet. Y en esa capa hay direcciones. Ustedes saben que cuando ustedes usaron esa dirección para entrar, digamos, al Meet usaron esa dirección. Y si nosotros nos encontramos, digamos, Internet, una dirección web que sea HTTP, pero que al final lleve un S. HTTPS significa que el protocolo va cifrado, que del otro lado del servidor lo envío con una llave, tú y el servidor lo vean. Nos ayuda a sitios web más exactos. Gracias a eso, las ayudas de las IP, donde están los nombres, ya, estas IPs se convierten en direcciones exactas almacenados en un servidor. Hay un montón de servidores globales y donde nosotros colaboramos y todos los países colaboran, llamados DNS.
DNS es una base de datos gigantesco y que tiene una IP, una dirección única en el Internet que equivale a un nombre. Cuando nosotros enviamos un email, esto se guarda en una base de datos que puede ser Oracle, Postgres, Google. Bueno, Google ha inventado su propia base de datos y se preguntarán, ¿por qué se guarda en una base de datos? Porque nosotros vamos a querer acceder a esos datos de una manera estructurada en el futuro, porque para poder enviar el email debemos de utilizar un servidor de correo. El servidor de correo viene con una petición que es el dominio. El dominio es la dirección del correo al que nosotros queremos enviar. Los emails funcionan con un protocolo diferente al HTTP, que son dos llamados, el SMTP y el POP. El SMTP sirve para poder enviar el email y el otro, el POP, es el que recepciona los emails. Gracias al servidor Postfix, toma el Gmail y entiende a quién se lo va a mandar el Gmail. Y luego asigna a la base de datos, que sería nuestra bandeja de entrada de nuestro teléfono, nuestro PC. De allí se crea una notificación en nuestro móvil, que sería, y esto sería todo el recorrido de un email a través del Internet. Ahora pasemos al siguiente tema, que sería cómo son los bytes y qué son los bits y los bytes. Bueno, todos nosotros hemos escuchado que las computadoras funcionan ceros y unos, y normalmente lo vemos en no sé, otras películas, ¿no? Pero lo que realmente pasa es que no es así. Todo empezó de cómo descubrimos la electricidad. Hace mucho tiempo alguien descubrió que la electricidad funciona con ondas y empezaron a hacer experimentos. Por ejemplo, alguien detectó que si modulábamos la onda más grave o más baja, lo pegábamos sobre una membrana que vibraba al mismo ritmo que la onda, se podía lograr generar sonidos, y de allí salió los sonidos basados en grabaciones de electricidad. Había muchas formas de guardar esos sonidos eléctricos, ya sea en los discos, en los cassettes, en los CDs, en los Blu-rays. Y otras personas descubrieron que si nosotros mandábamos 3 ondas, cada onda de un color, ya sea una onda de color blanco, el otro de negro y el otro de azul, con eso nosotros podíamos lograr transmitir videos, como sería la televisión, ¿cómo se llama? La televisión y otros dispositivos. Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo transmitir un texto? Por eso alguien creó el código Morse, un mensaje largo, y el tu, que sería un mensaje corto. Este estaba basado en tonos, pero la desventaja de estos es que no servían para poder enviar mensajes largos. Otros crearon ondas que suben y bajan, y se les dio un valor. A los tonos altos le vamos a dar el valor de 1, y a los tonos bajos el valor de 0. Digamos el 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Eso sería un valor, un mensaje. Todo lo que funciona con electricidad, como la radio, la tele, internamente estas son ondas. De allí es que viene el uso del 1 y el 0 para poder transmitir datos, y de allí nació el tema de los bits y del código binario. Por eso es que un bit es conocido como una subida de la onda y una bajada que sería el 0.
Por ejemplo, un sonido Morse un sonido de los bytes sería este. Estos sonidos eran los que eran los antiguos modems y que estos sonidos realmente es que está configurando los bytes. Ya, muchos pensaron cómo podemos convertir estos unos y ceros en texto. Y a que es la IBM en los años 50 definió el concepto de bit y deciden que todas las computadoras van a usar una sola unidad de memoria para poder guardar el texto. Y como las computadoras estaban a base de unos y ceros, lo cual era la menor cantidad de números que nosotros podemos dar de manera más barata, más económica, un procesador. Ustedes de seguro habrán visto de ese procesador que se llama CPU y tiene varias patitas. El problema de los procesadores era la cantidad de patitas que ponían. Por cada patita era el número de mensajes que yo podía mandarle, que podía enviarle al procesador. Si digamos yo quería poner 16 bits, el CPU tenía que tener 16 patitas. Y en esa época era muy caro, pero muy caro hacer CPU, aunque, bueno, en nuestra época también aún es muy caro. Y por eso las personas decidieron hacerlo de 8 espacios. Y allí cabía un código que sería el 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y eso es todo. Y así empezó a existir la computación que conocemos gracias a los bits y a los bytes y a los ceros y unos. Esto es el 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Estos son bases binarios. Nosotros usamos la base decimal, que son los que van del 0 al 9. Nosotros no podemos ver el byte, solo las letras. Por eso es que nosotros, los informáticos, asignaron un byte a cada letra. Por ejemplo, el signo de arroba lo podría hacer a la tecla una representación 000, y a todo esto lo llaman la tabla ASCII, tabla de bytes, donde cada byte pertenece que eso se pausa 8 bytes y se pausa y valen a estos y gracias a estos bytes muchas máquinas en el mundo pueden comunicarse de la misma idioma. Los bytes sirven como órdenes para las PC, para que prendan, para que reinicien, para que actualicen, etc. Y eso se convierte en códigos llamados assembler. Estos son bytes especiales del procesador. Y ahí nace el código de instrucción del procesador. Y también conocido como el código de programación. Cuando fuimos una vez al internet, vimos números que son en nuestras computadoras, nosotros vimos números, digamos, 192.168.001.6. Estos números son direcciones IP. Estos son un grupo de 4 números. Y nunca estos números pueden ser mayor a 255. Y lo que realmente en una IP hay 8 números, o sea, hay 8 bytes. Imagina
que tienes una imagen, ¿ya? Esa imagen tiene una matriz de píxeles, donde cada uno de estos puntos es un byte, donde el número de byte es igual al color. Por ejemplo, ya, y ahora verás estos pequeños emoticones que se envían como texto, estos también se fueron a la tabla ASCII. Cada uno de estos emojis también son bytes dobles, como la mayoría tiene acceso a una computadora, digamos la gente en Japón, en Brasil, en Arabia, Perú, ellos usan sistemas de caracteres diferentes a los nuestros. El japonés, el árabe, el ruso. Y un grupo de personas se idearon el UTF-8, que hace que todo el mundo use el mismo tipo de caracteres, el mismo tipo de caracteres y la misma tabla ASCII o sea, digamos que querían que todo el mundo tenga una lengua, pero ni así era suficiente porque había miles de variaciones y otra gente el UTF-16. Ya, el UTF-8, el 8 era la cantidad máxima de bytes que se usaban, pero ahora son 16 bytes para usar en la tabla así. Espacio en el tabla así y no sabían qué agregarlo. Y por eso es que ellos pensaron agregar emojis, ya que con esto tienen todo lo que necesitan, ya que estos emojis sirven son un tipo de comunicación que significa lo mismo en todos los idiomas, en todos los países. Ya, y con esto ustedes tienen todo lo que necesitan para saber sobre ya, bueno, pasamos al siguiente tema que son los circuitos electrónicos y cómo funcionan estas. Los circuitos electrónicos son la base de nuestra sociedad moderna. La electricidad se crea en plantas de energía y se almacena en baterías. Se transmite por cables hasta llegar a los enchufes de nuestras casas. La electricidad es un flujo constante de electrones y se mide en voltajes. Y los voltios son la fuerza que mueve la electricidad por un cable, del negativo de una batería al positivo de la batería. Al negativo también se le conoce como polo a tierra. El voltaje es como la presión del agua en un tubo. Una batería gruesa envía voltios, como una batería gruesa, los voltios en una entrada USB puede recibir de 3 a 5 voltios y el enchufe normal que nosotros tenemos en nuestras casas puede enviar de 110 voltios hasta 220 voltios. Esto y convertimos corriente. ¿Y cómo convertimos corriente eléctrica en luz con una lámpara? Pues esto se logra gracias que al momento de recibir el voltaje, se calienta y gracias a la resistencia de ohmios, el foco puede resistir las altas temperaturas sin poder explotar, sin poder quemarse. La electricidad se vuelve, la electricidad se vuelve sonido cuando nosotros hacemos vibrar una membrana al ritmo de una onda eléctrica que representa un ohmio, y gracias a esto nosotros podemos conocer como las bocinas, los audífonos, los lentes.
Pero la forma más poderosa de usar la electricidad es con información de datos, como calcular operaciones matemáticas, almacenar datos, procesar datos, y eso nosotros conocemos como el mundo digital como el mundo digital de los chips. Un circuito digital convierte las ondas eléctricas en guarda esto mientras el circuito tenga energía, mientras los discos lo guardan. Ya más adelante les voy a explicar sobre memoria RAM y el CPU. Ya, continuando, los ceros y unos son los que llamamos, y estos bytes. El procesador toma los convierte en otras instrucciones. Estas instrucciones son conocidas como código. Programas a memoria ejecutan en el procesador, por donde nosotros podemos calcular electrones y talla en nuestro monitor. Estos son matrices. Bueno, en este curso entendemos ya cómo funcionan los electrónicos. Ahora pasamos a de vivimos en un mundo donde todo es computador. Tenemos laptops, relojes, tablets, hasta este celular que estoy usando. Todo es un computador, porque dentro de ello tiene un chip, un sistema operativo, y cada una de ellas puede ser construida salvajemente de diferentes maneras. Pero las personas decidieron que tendríamos una sola arquitectura en común entre todas nuestras, llamamos como de la informática. Nosotros la arquitectura del cómputo o la de desktop y la computadora portátil. Bueno, la única diferencia es que en la laptop la parte está más pegado, menos espacio entre sí, pero con una computadora de escritorio casi tienen la misma infraestructura. Internamente todos ellos tienen un procesador central que sería, y hay muchos fabricantes de CPU como sería Intel, el AMD, el CPU. Estos normalmente funcionan con gigahertz o megahertz. Estos son los más usados en el mercado. Los gigahertz es la velocidad a la que procede. En un punto los fabricantes se dieron cuenta de que no es tan importante aumentar la velocidad de los procesadores cuando ellos simplemente podían poner muchos más procesadores para poder aumentar la velocidad de los procesadores. Era muy difícil porque tenían que agarrar los circuitos electrónicos. Eso que vimos en la clase, en la sesión anterior, tiros aún más pequeños para poder procesar datos. Y el otro problema era en la parte de las computadoras, como en los transistores, porque un transistor podía recalentarse muy rápido. Por eso tenía que investigarse más y crear más materiales que puedan aguantar estos problemas. Bueno, actualmente nuestras CPUs están hechas a base de silicio, pero hay materiales, por ejemplo, con el material de grafeno. Este es un nuevo material, una forma de usar el carbón.
para manipular la electricidad más eficientemente y más rápido. Cuando un procesador se calienta mucho, este podría llegar a derretirse. Por eso es importante tener espacio para que la electricidad no salte a los otros componentes. Y para eso nosotros necesitamos herramientas de aislación de electricidad. Ahí viene la investigación de los superconductores, de nanomateriales y esas cosas que parece ficción, pero que hoy en la realidad ya existe esa tecnología, como los nanomateriales. Es muy posible que con nuestro kit de electrónica, digamos de unos 200 soles, nosotros podríamos a nuestro propio procesador, entendiendo la base de qué es un transistor. Las CPUs por sí solas no hacen nada. Las CPUs requieren que de algún lugar vaya la información, que alguien se los envíe. Y esa información viene de la parte de la que llamamos BIOS. BIOS es un chip especial que está instalado en nuestra placa madre de las computadoras. Este es un pequeño sistema operativo de arranque y al momento de recibir electricidad arranca y empieza a entender todo lo que está conectado y le da señal de inicio a la CPU. La BIOS es una marca y hay diferentes tipos de marca de estos chips. Depende al fabricador del computador, como ya sea Samsung, Microsoft, etc. Una vez que nuestro BIOS arranca, lo primero que hace es detectar dónde están todos conectados al computador. Y lo que está conectado al computador es lo que nosotros conocemos como el más importante, es duro. El disco duro es el lugar donde nosotros guardamos todos todos nacimos, ¿no? Nuestros padres lo tenían un disco duro. Bueno, es donde está el elemento más indispensable, más necesario, más importante para poder arrancar nuestro computador. En el disco duro está lo que llamamos el sistema operativo. El sistema operativo, las aplicaciones, que aquí hay un disco y que debe conectar a la CPU. Y la CPU entiende que hay un disco duro. Entonces, BIOS crea una conexión diferente entre el disco duro. Esto no es verdad. Entre el disco duro y la CPU. En disco duro y la CPU. Digamos, OS, este dato lo envía a un lugar donde los datos se mueven más rápidos que en ningún otro lado. Y nosotros lo conocimos como la memoria RAM. Y se preguntarán, pero tan veloz. Estos también son conocidos como una memoria. Es una memoria que solo funciona cuando hay electricidad. Digamos, estamos haciendo un documento en Word. Este se encuentra, este documento lo estamos haciendo en Word y este se encuentra en la memoria RAM. Y si yo lo apago la computadora o hay un apagón, este documento no se guarda este documento no se guarda porque la memoria RAM solo funciona con electricidad. Pero la memoria RAM es muy pequeña, lo que hoy en día de 16 GB de RAM, las de 16 GB de RAM son las memorias en promedio, pero nosotros tenemos discos duros que pueden tener hasta 2 terabytes, 2000 gigabytes. Por eso es que los discos duros son
son mucho más lentos al poder acceder a nuestros datos. Y bueno, nosotros en nuestro PC tenemos discos duros. Estas giran y hay una cabeza igual que el disco duro que encarga de cuando el disco está en movimiento a poder encontrar lo que estamos buscando en el disco. Por eso es que demora un poco buscar los archivos. Hace pocos años se crearon otros discos. A estos discos lo llaman como discos de estado sólido. Partes móviles. Los discos lo que tienen por dentro es esa tecnología viene de las memorias USB. Lo que estas memorias hacen es que guardan los archivos en el mismo lugar. El poder buscarlos es más. La única desventaja al momento de borrar, agregar, borrar, hacían que ciertos lugares se vuelvan más inútiles. Entonces, el disco dejaba de funcionar con el pasar del tiempo. Pero ni así esto alcanzar a no pudieron alcanzar la velocidad que tenían memorias RAM, no tenían que guardar los archivos, la información, lo hacían los discos duros. Hace pocos años de guardar los datos que estas son conocidas como los memory. En Restore es una técnica donde nuestro chip que logra guardar la onda electromagnética que queramos reemplazar el uso de las memorias RAM y el disco duro y estos harán que nuestras computadoras, nuestros móviles sean veces más veloces. Bueno, regresando al tema, una vez que la memoria RAM envía información a la CPU, la CPU usa el sistema operativo para poder arrancar. Una vez que la CPU tiene de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, entonces la CPU empieza a activar lo que nosotros llamaríamos o conocemos como los periféricos. Y esas son todas las cosas externas con las que nosotros interactuamos con el computador. Periférico. Digamos, un periférico activa la pantalla, ya. El otro periférico activa el teclado, el mouse, los audífonos, los puertos. Y estos periféricos funcionan con chips, pero que hay algunos que funcionan de otra manera, que sería como el teclado, el puerto USB y el mouse. Y esto es lo que nosotros llamamos, y estos usan lo que nosotros llamamos drivers. Los drivers son piezas en cómo convertir las señales de hardware en bits y bytes que el CPU envía al lo que llamamos sistema operativo le envía a la pantalla una información y esta información es reproducida gracias al GPU. El GPU sirve para poder comunicarse la pantalla con el CPU. La GPU es tan veloz como las memorias RAM, pero pueden hacer muchos trabajos al mismo tiempo. CPU al GPU.
Mira, aquí te mando GPU. El GPU entiende estas cosas y la GPU solo sirve para mostrar contenido en la pantalla, lo que envía el CPU. Los GPU también tienen un chip por dentro para poder decodificar un video y nosotros solo deberíamos de mandar, digamos, un MP4 y este GPU lo decodifica mucho más rápido. La GPU tienen instrucciones y las GPU tienen varias instrucciones para que en el mercado moderno, porque en el mercado moderno está en constante cambio y estas GPUs deben tener más instrucciones para que sean más compradas, ¿no? Bueno, ahora pasamos a, al tema de qué es un system o un archive. En el mundo de los teléfonos inteligentes, relojes, refrigeradores, como cepillos de dientes inteligentes, estos tienen un computador por dentro. Lo que nosotros debemos entender es que es muy compleja, completa y rápida, que las computadoras tradicionales, estas deben comprimirse para estar en lo que nosotros llamamos sistemas completos en un chip. Pero en un futuro podría ser que esta arquitectura aún se vuelva más pequeña gracias a los memristores. Gracias a los memristores, estos haría que todos los chips se junten en un solo chip, dándole más potencia y velocidad a nuestros teléfonos móviles. Pero por hoy en día tenemos una pequeña BIOS que arranca nuestro sistema y nuestro móvil. También de memoria RAM, donde se van a guardar que vamos a acceder. Obviamente que se encarga de procesar todo por dentro, pero los teléfonos requieren chips especiales como ya sea un chip de radio que pueda controlar, por ejemplo, las redes de Wi-Fi, el Bluetooth, o en otros casos como las señales de celular que son las 3G o las 4G. Y la GPU que se va a encargar de mostrar todo en nuestra pantalla. Y también hay periféricos que estas va a actuar como intermediario con el sistema operativo, que son los drivers y el hardware, para que el móvil pueda ser expandible para que nosotros móvil los puertos USB o para poder conectar a las cámaras, el Bluetooth, etcétera. Parte de la batería es nuestro móvil y esta batería es controlada por una pequeña CPU que se encarga de manipular internamente la electricidad. Cuando nos aparece que falta, digamos, 15% de batería, esta información no lo controla el sistema operativo. Esta lo hace el sistema del CPU de la batería. También tenemos nuestra pantalla táctil. Esta es un gran periférico donde nos ayuda a representar todo lo que nosotros hacemos dentro del sistema. Y esta sería toda la arquitectura de nuestros móviles y cómo realmente funcionan todos nuestros móviles desde enviar un Gmail a través de... No, esto sería
la primera clase de hoy y continuaría mañana. Gracias a todos por escucharme y darme su tiempo. Gracias. Gracias, ingeniero, gracias. Bueno, nuestra clase va a durar por lo menos una semana y en el transcurso de estos días vamos a avanzar un poco más y allí ya hablaremos sobre... Bueno, creo que no hay preguntas, dudas. Bueno, sería todo. Bueno, hasta mañana. Mañana a las 8 a la misma hora también voy a hacer. En el grupo ya les vamos a mandar el link para que puedan unirme.